podamos no solo ver, Señor, sino también entender tu palabra y aún más allá de la letra. Te rogamos que mientras la misma es expuesta, lleves cautivo a la obediencia todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento tuyo. Y te rogamos, Señor, que esta preciosa semilla que es tu palabra pueda caer en la buena tierra de nuestros corazones y así produzca un fruto abundante al 30, al 60 y al 100 por uno. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Gloria a Dios. Así que hoy vamos a conversar, hermano, acerca de un tema que el Espíritu Santo ya hace unos días ha estado poniendo en mi mente, en mi corazón, y no sabía cómo poder trasladarlo, hermano. Y hoy y el día de ayer, hermano, en la noche pidiéndole al Señor, Señor, ¿cómo podemos poner en orden todas estas ideas que tú pones en mi mente y en mi corazón? Y hemos titulado este pensamiento, hermano, la recuperación del andar. Y quiero poner una base escritural, hermano, para partir y ponerle un pie de imprenta a este pensamiento. Y esta base la encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 10, verso 30. Y la palabra del Señor dice: y el Señor dijo a Jehú, porque has hecho bien al hacerlo recto ante mis ojos, y has hecho a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel. Pero notemos qué interesante, dice el verso 31, pero Jehú no se cuidó ¿de qué? De andar en la ley del Señor, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados con que Jeroboam hizo pecar a Israel. Yo no sé si usted se recuerda quién era Jehú. Jehú fue el encargado de poder darle muerte a la casa de Acab y poder darle muerte a Jezabel, ¿verdad? Él fue el vaso preparado por Dios para poder llevar a cabo esa venganza, ¿verdad? Porque el Señor dice: mía es la venganza, yo daré el pago. Entonces, qué interesante, hermano, que Dios levanta a Jehú como un instrumento para poder erradicar a esa mujer de forma literal. Pero sabemos que Jezabel también es una potestad, porque vuelve a reaparecer, hermano, se levanta en contra del espíritu profético, persigue a los profetas, hermano, y entonces el Señor levanta a Jehú. Pero Jehú, aunque fue un instrumento, hermano, utilizado, y mire qué interesante que hoy el Espíritu Santo hablaba a través de las profecías y decía: yo he visto cosas que me han agradado de ti. He visto tu servicio, he visto tu dedicación, tu cansancio, así como a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Pero el Señor decía: hay cosas que no me han agradado. Entonces, notemos qué interesante, hermano, que en el verso 30 el Señor le dice a Jehú: has hecho bien al hacerlo recto ante mis ojos. Has hecho a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón. Y debido a esto, el Señor le da una promesa que sus hijos se sentarían hasta la cuarta generación sobre el trono. Pero en el verso 31 dice que Jehú no se cuidó de andar en la ley del Señor con todo su corazón. Entonces es interesante, hermano, que nosotros reflexionemos, que nosotros de alguna manera, hermano, analicemos, escudriñemos nuestro campamento. Y la Biblia dice en el libro del profeta Jeremías, capítulo 6, verso 19, paraos por los caminos, preguntad por las sendas eternas cuál es el buen camino y andad en él, porque entonces hallaréis reposo para vuestras almas. Entonces es importante, hermano, que nosotros escudriñemos cómo estamos caminando, si estamos siguiendo por la senda correcta o simplemente, hermano, es un tiempo de poder detenernos y poder analizar, hermano, si verdaderamente estamos caminando de la manera correcta. ¿Por qué? Porque estamos en la recta final. Y qué interesante, hermano, que en la recta final, ¿qué tal si vamos en sentido contrario?
¿Qué tal si vamos en una ruta distinta? Y uno dice, le voy a dar con todo, pero ¿hacia dónde? Entonces nosotros debemos escudriñar, debemos pedirle al Señor, hermano. Y el día de hoy quiero mostrarle algunas cosas, hermano, bien lindas, bien hermosas, que yo encontré a la luz de la palabra, de cómo algunos personajes, hermano, que de alguna forma habían sido impedidos, algunos habían nacido con esa condición, otros debido a algún accidente, hermano, a diferentes cuestiones, habían sido impedidos en su andar. Y entonces, como este es un año donde se nos ha proclamado el año de la recuperación, por eso le titulamos a este tema la recuperación del andar, pero no simplemente andar por andar, sino andar en la senda correcta, andar en el camino del Señor, andar conforme a su corazón, en pos de sus mandamientos, en pos de sus estatutos. Y quiero iniciar, hermano, poniendo el capítulo 9 del Evangelio de Mateo. Y en el verso 2, mire lo que dice. Le trajeron a un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. En la Biblia Félix Torres Amat, versión de oro, dice de la siguiente manera: cuando he aquí que le presentaron a un paralítico postrado en un lecho, y al ver Jesús su fe dijo al tullido: ten confianza, hijo mío, que perdonados son tus pecados. Entonces, mire, vamos acercándole el zoom, hermano, a esta recuperación del andar. Aquí hay un hombre, hermano, que según el verso 2 del capítulo 9, dice que estaba paralítico, no podía andar. Pero entonces mire, ¿cuál había sido el origen de esa parálisis? Esta había sido una parálisis que había tenido su origen, hermano, porque mire, ahorita vamos a ver que viene la recuperación. Pero entonces primero el Señor nos muestra, hermano, así como le señala a la iglesia de Éfeso, le dice: vuelve a tu primer amor. Pero antes le dice: acuérdate de dónde has caído. Es decir, que primero el Señor le señala su condición para poder llevarla a esa recuperación, para que pudiera hacer las obras del principio. Le dice: a ti tienes obras, tienes cansancio, pruebas a los que se dicen ser apóstoles, pero entonces comienza a exhortarla señalándole su condición para finalmente poder llevarla a su recuperación. Y entonces aquí este hombre paralítico que estaba impedido en su andar, antes de comenzar el proceso de su recuperación, nosotros tenemos que saber, hermano, en dónde nosotros hemos errado. Hay un pasaje en las escrituras, hermano, donde tal vez me ayudas a buscarlo, mijo, donde está el profeta Eliseo con una compañía de profetas, y de repente uno de ellos dice: Señor mío, Padre mío, se me cayó el hacha. Y lo peor, dice, es que no era mía, era prestada. Y entonces le dice Eliseo: ¿en dónde se cayó el hacha? ¿Dónde fue el momento cuando perdiste ese don? ¿Dónde fue el momento del tropiezo? Y entonces aquí el Señor comienza a señalarle. ¿Cuál es el verso, mijo? Segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 5. Entonces ahí está ese pasaje donde para poder llevar a la recuperación le dice: ¿en dónde se te perdió? ¿Cómo dice ahí en esa versión, mijo? Ok, entonces mire, le dice en dónde cayó, y una vez que se ha identificado el lugar de donde se perdió, en dónde se extravió, dónde fue la caída, entonces puede venir el proceso de la recuperación. Entonces mire, qué interesante, hermano, que ahora quiero que veamos en el verso 6, hermano, el Señor ya ha identificado en el verso 2 el origen de esa parálisis, pero ahora viene el proceso de recuperación. Y entonces en el verso 6 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces dice al paralítico: levántate,
toma tu cama y vete a tu casa. Mire, quiero que notemos estos detalles, hermano, porque son sumamente importantes para poder llevarlo a ese proceso de recuperación. De alguna forma, hermano, el Señor iba a acompañar esa recuperación con ciertos elementos para poder recuperar el andar. Y vamos a ver, hermano, esos elementos con la ayuda del Espíritu Santo. Aquí le dice, lo que tienes que hacer no solo es andarte, sino tienes que tomar tu cama. Y entonces, mire, a este le dicen, vete a tu casa. Tiene que comenzar la recuperación en tu casa, porque mire, aquí le puse yo en la parte inferior, la palabra cama proviene de una palabra hebrea que es la palabra cliné, y esta palabra quiere decir sofá para dormir, para enfermedad, para sentarse, para comer, es una cama o un lecho. Y la Biblia dice, hermano, sea en todo tiempo honroso el lecho sin mancilla. Entonces, mire, esto me hace ver, hermano, desde la perspectiva que el Espíritu Santo me permite observarlo, como que en este caso, hermano, había situaciones en la casa, había cuestiones, hermano, donde la Biblia nos señala pecados. Posiblemente, hermano, hubo un lecho amancillado, posiblemente hubieron cosas, hermano, que contaminaron. La palabra mancilla quiere decir mancha. Entonces posiblemente hubieron cosas que mancharon ese lecho, porque interesantemente, hermano, mire, fíjese que lo que yo observo aquí es que este hombre estaba impedido, pero los que lo trajeron, hermano, no dice que era su esposa, sus hijos, no era su familia, sino que él tenía algunos amigos que de alguna forma lo acercaron a Jesús. Pero entonces viene el Señor y en ese proceso de recuperación, hermano, le da las instrucciones para poder llevarlo a cabo y le dice, toma este elemento, toma tu cama y vete a tu casa. La recuperación en nuestro andar tiene que tener sus primeros frutos en nuestras casas. Tiene que tener sus primeras manifestaciones. Y mire, le voy a poner algunos versos, hermano, para poder corroborar esto. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, verso 1 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea como irreprensible y marido de una sola mujer. Es decir, hermano, que aquí nos está señalando la importancia, hermano, de que nosotros comencemos a recuperar nuestro testimonio, que comencemos a recuperar, hermano, pero recuerde que cuando viene el Señor y les anuncia en el capítulo 1, verso 8 del libro de los Hechos, acerca del derramamiento de esa investidura de poder del Espíritu Santo, les dice, y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos, comenzando ¿en dónde? En Jerusalén, después en Judea, después en Samaria, para finalmente en los confines de la tierra. Pero entonces Jerusalén, hermano, entendemos que es la casa. Porque si no, entonces, mire, recuperaríamos de afuera hacia adentro. Y el Señor desea que nosotros comencemos a recuperar de adentro hacia afuera. Entonces, por eso las instrucciones, gracias, hermano Tony, no sé qué, si, mire, como es el copero, tal vez detectaron algo raro, ¿verdad? Gloria a Dios. Mire, quiero que veamos el libro de los Hechos, capítulo 6, verso 3. Dice, por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres, ¿qué dice ahí? De buena reputación, es decir, de buen testimonio. Pero mire, el buen testimonio, ¿dónde debe comenzar? Debe de comenzar en casa. Por eso el Señor Jesucristo en una ocasión le dice a los discípulos, ¿quién dicen que es el Hijo del Hombre?
y comienzan a decirle, Señor, algunos dicen que eres Juan, otros dicen que eres Elías, que eres Jeremías, alguno de los profetas. Pero entonces viene él y traslada esa pregunta a un nivel más íntimo y les dice, pero vosotros, ¿quién decís que es el Hijo del Hombre? Porque mire, muchas veces, hermanos, nosotros, y no estoy diciendo que nosotros seamos impolutos, hermano, que seamos ya casi rayando en la perfección. Es decir, que todos estamos en un proceso. Pero mire, si hay alguien que nos conoce, nuestros pies de barro son los que están en nuestra casa. Si hay alguien que conoce, hermano, mire, porque aquí, hermanos, nosotros venimos y venimos todos bien hermosos, ¿verdad? Usted se bañó, se lavó los dientes, hizo hilo dental, enjuague bucal, se puso su loción, hermano, y todos venimos nítidos. Pero mire, el que conoce sus aromas, el que conoce esos humores, hermano, son los que están al lado nuestro. ¿Verdad? No ahorita sí, sino cuando uno despierta y sin mascarilla dice, buenos días, amor, se vuelve a dormir, ¿verdad? Desmayado o desmayada. Entonces esa recuperación de nuestro andar tiene que comenzar en nuestra casa. Y si alguien dirá, pastor, pero eso lo veo difícil, qué bueno, porque la Biblia dice que lo que es imposible para el hombre es posible para nuestro Dios. Y Dios está dispuesto, hermano. ¿Por qué? Porque recuerde que para el final de los tiempos, hermano, se nos ha enviado una ayuda maravillosa, hermano, que es la administración de la gracia para el tiempo final. Y por eso el apóstol Pedro nos dice que pongamos toda nuestra esperanza en esa manifestación de la gracia que ha de venir, en la revelación de nuestro Señor Jesucristo para el tiempo final, hermano. Y esa gracia, mire, nos va a ayudar a que nosotros podamos dar la medida. Nos va a ayudar, pero esta reputación, este testimonio, hermano, esta recuperación tiene que comenzar dentro de nuestras casas. Mire, Génesis 49:10 dice, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Entonces, por eso, para poder gobernar, hermano, para poder definitivamente gobernar bien nuestras casas, nosotros necesitamos comenzar con un buen testimonio. Necesitamos comenzar ahí. Por eso, mire qué interesante que el Señor le dice, levántate, toma tu cama, y no le dice, empieza a predicar por todo el mundo. Le dice, vete a tu casa, porque mire, si hay algo que la cama representa intimidad. Es el lugar de reposo, es el lugar de descanso. Pero entonces el Señor le dice, ahí es donde quiero que comiences. Pero mire, déjeme seguir adelante porque tengo muchas cosas bien lindas, hermano, que poder trasladarle. Quiero que leamos, por favor, el capítulo 9 del libro de los Hechos, verso 33. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que había estado postrado en cama por 8 años, porque estaba paralítico. Ok, ¿cómo se llamaba este hombre? Eneas. Mire, si necesita nombre para algún sobrino, ¿verdad? O para algún muchachito, algún nieto. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, ahí dice que encontraron, hermano, a un hombre llamado Eneas. El apóstol Pedro lo encuentra, hermano, y dice que había estado postrado en cama por 8 años porque estaba paralítico. Es decir, que estaba impedido en su andar. Pero en el año de la recuperación viene, hermano, y mire qué interesante que el número 8 nos habla de un reinicio. En el número 8, en el año número 8, le llega el reinicio, le llega la recuperación a este hombre llamado Eneas, que su nombre significa loado, alabado, digno de alabanza.
Pero entonces mire, qué interesante que en el verso 34 le dice Pedro: Eneas, el Señor Jesús te va a curar. Pero entonces mire qué interesante, porque en el verso anterior vimos que el Señor le dice: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Ahora el apóstol Pedro le dice a Eneas: el Señor te va a curar, levántate. Pero ¿qué orden le dan a él? Hazte tú mismo la cama. Y al momento se levantó. Entonces mire, para poder recuperar, tener esa recuperación en nuestro andar, decíamos hace un momento que esto tiene que comenzar en nuestra casa. Por eso el Señor le dice al primer paralítico: toma tu cama, vete a tu casa. Comienza a levantar, comienza a restaurar un buen nombre, un buen testimonio, que seas irreprensible, comenzando en tu casa. Pero ahora aquí en este ejemplo, hermano, en el capítulo 9, verso 33, dice que el apóstol Pedro le da la orden de levantarse y le dice: hazte tú mismo la cama. Entonces, en esa recuperación para nuestro andar, hermano, aquí nos está hablando o nos está señalando la importancia de la responsabilidad. Hay cosas que Dios va a hacer por nosotros. Hay cosas, hermano, que definitivamente Dios ha asignado, hermano, a los ministros para que puedan, gracias hermano Mauricio, que puedan guiarnos, que puedan apacentarnos. Pero hay cosas que definitivamente nosotros tenemos que tomar la responsabilidad. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado. ¿De quién, Pablo? De ti mismo. Responsabilidad. Tenemos que adquirir responsabilidad, hermano, para poder, mire, el Señor nos ha dado un año maravilloso. Qué lindo, hermano, que mire, si este fuera el último año, qué año más hermoso que el Señor nos ha dado para poder recuperar. ¿Para qué? Para que ninguno lleguemos faltos, para que ninguno diga, cuando le pregunten: hey, ¿cómo entraste aquí? Y no estás vestido de boda. Ay, es que se me perdió el traje, y perdí las zapatillas, perdí el corbatín. Y entonces le dirán: ¿y por qué no lo recuperaste? Porque se te dio tiempo suficiente. A partir del 31 de diciembre del 2020 comenzó un año para poder recuperar, para que, mire, no estoy diciendo que este año viene el Señor, pero si así fuera, se nos ha dado un tiempo propicio. Mire, ¿qué es lo que sucedió en cuando el Señor habla acerca de las 10 vírgenes de esa parábola, hermano? Mire, 5 se dieron a la tarea de preparar su aceite, 5 se dieron a la tarea de estar listas, pero las otras 5 dijeron: no, hombre, al rato le pedimos a alguien, ahí vemos cómo le hacemos. Y entonces mire, aquí le dice el apóstol Pedro: hazte tú mismo la cama. Y al momento se levantó. Entonces hay cosas, hermano, que nosotros vamos a tener que tomar la responsabilidad de esa recuperación de nuestro andar. Que no podamos decir: mira, hoy el Espíritu Santo hablaba a través de otra de las profecías y decía: aquí en esta casa hay palabra, hay vino, hay aceite, hay pastos, hay cuidado, hay oración, hermano. Mire, nadie va a poder decir: ay, es que yo no recuperé porque no se me predicó. Yo no recuperé porque no había aceite, porque no había mosto, porque no había vino, porque no había palabra. No, hermano, ninguno vamos a poder. ¿Sabe por qué? Porque en aquel día nos van a mostrar y nos van a decir: mira, desde que empezó el día primero, recuperación tras recuperación, tras recuperación, tras recuperación. Pero entonces aquí hay una responsabilidad que nosotros debemos asumir para poder recuperar nuestro andar. Mire este otro. Leamos Juan capítulo 5, verso 6 al verso 8. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego otro baja antes que yo.
Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Ok, entonces mire, aquí hay otro hombre que está impedido en su andar. Dice la Biblia, hermano, en los versos contextuales, que este hombre llevaba 38 años acostado. Llevaba 38 años acostado. Por eso, en el ejemplo anterior, hermano, estábamos viendo la importancia de tomar responsabilidad de nosotros mismos. De tomar responsabilidad por nosotros. Mire, ¿sabe cómo es esto, hermano? Es como yo, especialmente los que tenemos todavía hijitos pequeños o algunos ya adolescentes, hermano, que de repente, mire, su hijito en la noche le dice, ay mamá, es que me voy a ir a dormir y con hambre. Mire, hermana Martita, ¿cómo se sentiría que este muchachito le diga, ay, me voy a ir a dormir y con hambre? Mira, mami, hasta tengo un concierto. ¿Qué le diría a usted? Ay, sí, mi muchachito. Miren, no es que no es así, por eso son como son, ¿verdad? Porque las mamás no ayudan. Es decir, ¿cómo así que ay, me voy a ir a la cama y mis tripitas? No, y que no hay, mire, si no hubiera comida en el refrigerador. Pero es decir, si la hermana se da la tarea de preparar, tiene comida, ahí hay fruta, ahí tienen la despensa, tiene de todo. Y entonces, mire, la cuestión es, se va a ir aquel con hambre, aunque no se mira que se duerma con hambre, ¿verdad? Pero se iría con hambre, ¿sabe por qué? Por no ocuparse, por estar siempre queriendo que alguien más, mire, acerquémosle el zoom, hermano, a este otro hombre impedido en su andar. Dice la Biblia, hermano, que tenía 38 años. ¿Cómo lo encontró Jesús? Lo vio acostado. Y entonces, mire, y supo que llevaba, el Señor dijo, este se le mira que hasta la espalda plana ya tiene. Porque, hermano, porque ahí dice, supo que llevaba mucho tiempo en aquella condición. Y le digo, mire, es que a veces hay gente, hermano, que le dice el Señor, quiere ser sano. Y en lugar de que aquel inmediatamente dijera, sí, Señor, si es lo que estaba esperando. Mire la respuesta de este hombre. El enfermo respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Es decir, hermano, que hay personas que todo el tiempo, mire, porque vamos a ver aquí cómo el Señor está identificando, hermano, que la condición de este hombre, aunque posteriormente dice que este hombre también seguramente había cometido pecados, el Señor le dice, mira, no vuelvas a pecar más para que no te suceda algo peor. Pero lo que yo puedo observar, hermano, es que la condición de este hombre estaba en esa forma debido a su falta de actividad, debido a su acomodamiento. Mire, esto es como aquel hermano que cuentan que un día me contaron, ¿verdad? Que venía un compañero ahí en el freeway manejando y de repente había un tipo ahí pidiendo una limusina, ¿verdad? Y le digo, mire, no tiene $1. Y aquel como pudo, buscó ahí, le agarró $1 y le dijo, aquí échemelo en la bolsita. Mira, hasta para eso les da pereza. Entonces viene el Señor y mire, ya no lo manda a su casa. Ya no le dice, haz tú mismo la cama. A este le dice, levántate, toma tu camilla y andate. Y anda, porque mire, llevaba 38 años de inactividad, hermano. Entonces, mire, hay algo que nosotros debemos procurar, hermano. Mire, esta palabra, la palabra cama, fíjese qué interesante que en el primer caso, hermano, vimos que era como un sofá, era un lecho, pero en esta ocasión, hermano, la palabra cama o la palabra camilla
viene de una palabra griega que es la palabra kravatos y significa una cama plegable, una cama bastante simple, como para una sola persona. En algunos diccionarios dice que era una cama de soltero. Mire qué interesante que en el otro caso, hermano, aquel que tenía familia, el Señor le dice, anda pero a tu casa. Ve a arreglar tu testimonio, ve a restaurar, ve a comenzar a formarte una buena reputación, un buen nombre. Y entonces, pero ahora en este caso, este otro compañero tenía una cama kravatos, que era una cama simple para una sola persona. Y entonces cuando le dice anda, la palabra anda proviene de otra palabra griega que es la palabra peripateo. Y esta palabra quiere decir andar todo alrededor, andar en general como una prueba de capacidad. Es vivir, mire, es moverse uno mismo. Seguir como compañero partidario es ocupar o proceder. Entonces, mire, para poder tener esa recuperación en nuestro andar, hermano, es necesario que nosotros dejemos la inactividad, que dejemos la pasividad. Debemos de tomar responsabilidad, hermano, así como en el ejemplo de Eneas que el apóstol Pedro le dice, hazte tú mismo la cama y levántate. Y cuando tomó responsabilidad, entonces al instante quedó curado. Pero aquí con este paralítico, hermano, el Señor le dice, levántate, toma tu camilla y ocúpate. Este no es un tiempo, hermano, para estar desocupado. Este no es un tiempo. Mire, la Biblia dice que el pecado de Sodoma, hermano, aunque sabemos que de ahí provino una depravación de índole, hermano, sexual, vienen todas esas desviaciones, hermano, pero la Biblia dice que los pecados de Sodoma fue el exceso de ociosidad, tener abundancia de pan y no compartirlo. Entonces, mire, ¿por qué razón los moradores de Sodoma empezaron a ser atacados, hermano, con esos dardos que posteriormente de alguna forma los desviaron, hermano, porque tuvieron un exceso de ociosidad? Y este es un tiempo, hermano, donde nosotros debemos estar ocupados. Yo le digo en repetidas ocasiones, hermano, le aconsejo a los padres, hermano, los que tienen jóvenes, y a los jóvenes solteros, hermano, y a los adultos que también están solteros. Mire, este es un tiempo para que uno se sumerja totalmente, mire, en dos cosas. Si está soltero, pues, en su trabajo o en su escuela, si todavía está en edad escolar, y en su búsqueda de Dios, en su servicio a Dios, estar ocupado, tener tanta ocupación, hermano, que mire, que cuando uno llega ya en la noche, lo que quiere no es estar pensando en las muelas del gallo, sino ya llegar y a dormir. Pero entonces, ¿sabe qué es lo que sucede muchas veces? Que tenemos exceso de inactividad. Y entonces por esa causa, hermano, eso nos impide muchas veces el poder recuperar nuestro andar. Que estemos involucrados, hermano. Mire, y no solo comencé con los solteros, pero mire, ¿qué es lo que le quiero decir? Si soltero no tenemos la capacidad de poder estar al 100, hermano, sirviendo al Señor, ¿usted cree que con esposa, con hijos, hermano, con la marimba, verdad? Creo que hoy es día de la marimba, dicen por ahí. Entonces, hermanos, si soltero no podemos dedicarnos al Señor. Por eso es importante que nosotros comencemos a formarnos ese hábito. Que comencemos a formarnos ese hábito. ¿Para qué? Para que cuando el Señor nos dé la bendición de comenzar a formar un hogar, entonces nosotros ya tenemos ese hábito de la búsqueda de Dios. Pero entonces, mire, déjeme mostrarle esto. Entonces aquí la clave para la recuperación es estar ocupado. En el segundo ejemplo, la clave para la recuperación
fue tomar responsabilidad, dejar de estarle echando la culpa. Es que mi abuelita, es que mi tatarabuelo, mire, yo entiendo, hermano, hay cosas que no pudimos evitar, pero mire, Dios nos ha dado un tiempo oportuno para recuperar. Y muchas veces por estar deslindando responsabilidad. Pero entonces, mire, ahora queremos hablar de la ocupación. Y mire lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Leamos el capítulo 4, verso 13 de la primera carta a Timoteo. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Mire, entre tanto que voy, pastor, ¿y qué hago? Ocupémonos. ¿En qué? Ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación, ocúpate en la enseñanza. Mira, ahí no se puede llegar. ¿Te recuerdas, Fernandito, que un día me dijiste, pastor, ¿y cómo le hago para preparar un mensajón así chilero? Y entonces, mire, lo primero es, ocúpate en la lectura. Porque no podemos llegar a la enseñanza si no comenzamos con la lectura. Y entonces, en la medida que estamos ocupados ahí en la lectura, y mire, aunque uno no le entienda, hermano, pero ahí estás ocupado, entonces el Espíritu Santo poco a poco, hermano, te va a ir dando el entendimiento. Y entonces, ¿sabe qué sucede? Que cuando usted viene a la iglesia, de repente usted leyó una historia ahí que las hijas de Zelofejad pidieron herencia y es Zelofejad con qué se come, y no lo entendió. Pero un día vino el pastor y comenzó a hablar de las hijas de Zelofejad, que como murió el padre y entonces ellas eran solo mujeres, y entonces le fueron a reclamar a Moisés, y entonces Dios les dio un fallo a favor de ellas y dijo: repártanles herencia. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? Que si no comenzamos con la lectura, no podemos llegar a la enseñanza. Y entonces, mire, si nosotros no estamos ocupados, hermano, en las cosas que conciernen, lo que sucede es que se comienza a descuidar el don de Dios. Porque ahí está íntimamente ligado la ocupación. En el verso 14, ahora el apóstol Pablo le dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y ahora en el verso 15 nuevamente vuelve a hacer énfasis acerca de la importancia de estar ocupados. Ocúpate en estas cosas, pero mire, no solo ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. ¿Para qué? Mire, para que tu recuperación y mi recuperación sea manifiesto a todos. Mire, hermano, es que por eso muchas veces, hermano, no es que las proclamas no hayan venido de parte del corazón de Dios. No es que el apóstol Sergio no haya recibido un rema. Lo que sucede es que nosotros, hermano, muchas veces somos inconstantes. El hombre de doble ánimo, dice el apóstol Santiago, inconstante en todos sus caminos, no piense que el tal recibirá cosa alguna. Es importante, hermano, que nosotros, mire, comencemos en nuestra casita, comencemos a tomar responsabilidad. Mire, ¿qué es lo que sucedió en el huerto, hermano? Cuando empezaron a armarse los clavos y viene Dios a traer orden, ¿quién tomó responsabilidad? Adán, ¿qué pasó? Señor, esa mujer que me dices, y yo contento estaba ahí en el zoológico. Eva, vení para acá, ¿qué pasó? Señor, esa serpiente bandida. Serpiente, vení para acá. Ay, no había quien echarle la culpa. Pero entonces, hermanos, nosotros necesitamos asumir responsabilidad. Y una vez que hayamos asumido esa responsabilidad, hay que ocuparnos. Entre tanto que yo voy, entre tanto que el Señor regresa, mire, si el Señor nos encuentra, que nos encuentre ocupados. Que nos encuentre ocupados. Mire, ahí al profeta Jeremías se le da una orden cuando estaban en el exilio y les dice que compren casas,
que se casen, que tengan hijos, que siembren viñas. Es decir, hermano, que cuando el Señor venga, eso es un pensamiento erróneo que nosotros, hermano, muchas veces hemos sido tildados de fanáticos por personas, hermano, que no tuvieron ese entendimiento y esa revelación y dijeron, no, el Señor ya viene, ya no estudiemos. El Señor ya viene, ya hay que dejar todo abandonado. No, hermano, que cuando el Señor venga nos encuentre ocupados, plantando viñas, edificando, hermano, sembrando. Cuando el Señor venga, que nos llame. Y mire, ay, pastor, y entonces, y eso que estaba edificando, mire, que se le quede al anticristo, pero que esto sea el elemento, hermano, para que nosotros no estemos desocupados. No tengamos una mente ociosa. Y una mente ociosa, hermano, es el terreno perfecto para que el enemigo siembre sus semillas. Ocúpate de estas cosas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Mire, aquí voy a entrar en algo, cosas impresionantes, hermano, que el Espíritu me ayude a que el tiempo no corra. Leamos aquí el segundo libro de Samuel, capítulo 4, verso 4, solamente, y después vamos a explicar algo. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Este tenía 5 años cuando de Jezreel llegaron las noticias de la muerte de Saúl y Jonatán. Y su nodriza lo tomó y huyó, pero sucedió que en su prisa por huir, él se cayó y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Ok, entonces aquí aparece otro personaje impedido en su andar. Usted conoce la historia, hermano, si no la conoce, este era un hijo, hermano, de Jonatán, nieto de Saúl, que cuando estos mueren, la nodriza, en su intento por salvaguardar su vida, dice que en su vida lo dejó caer y este quedó lisiado de sus pies. Pero entonces, mire, viene el año de la recuperación. Y mire, y es que las recuperaciones, hermano, nosotros debemos entender que no se van a dar conforme a nuestros pensamientos muchas veces. Por eso la Biblia dice en el libro del profeta Isaías, porque tus caminos no son mis caminos, tus pensamientos no son mis pensamientos. Entonces nosotros, hermano, muchas veces podemos errar porque nosotros concebimos un proyecto, un plan en nuestra mente a la manera, hermano, hermano, cuando venía este leproso. Y entonces viene y dice, yo sé que va a salir el profeta y va a invocar a su Dios, va a tocar la llaga con su mano y entonces yo voy a quedar sano. Ese era el proyecto de Naamán. Pero ¿cuál era el proyecto? ¿Cuál era el plan de Dios? El plan de Dios es que ni siquiera, mire, para comenzar había que bajarlo de la moto. Le envían a un emisario japonés llamado Bajamoto, que sale al encuentro. Y mire, tal vez él estaba acostumbrado a que lo recibieran así, con loores, con todos los protocolos, hermano. Y cuando sale, tal vez sale y así, hasta todo lleno de lagañas. Quizás llegó temprano así, salió hasta con los ojos así chelosos, ¿verdad? Y entonces así el pelo así, como les amanece a las hermanas, así cuando se levantan. Tal vez ni siquiera se cepilló los dientes. Y él se dijo, ¿y este quién es? Entonces lo primero que comienzan es a tratar con él, hermano. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Pero el plan de Dios se va a cumplir si nosotros estamos dispuestos, hermano, a dejar a un lado nuestros planes, nuestros proyectos de cómo se va a llevar a cabo nuestra recuperación. Y lo que debemos hacer es estar dispuestos, ser diligentes para poder seguir instrucciones. Y la instrucción es, vete a tu casa. ¿Qué más? ¿Cuál era la segunda? Pastor, usted está predicando. Toma responsabilidad. La tercera, ocúpate. No es que yo pensé que a mí me iban a decir que iba a venir el año de la recuperación y chimpum pan, tortillas, papas y iba a recuperar todo lo perdido. No.
Hay que seguir las instrucciones al pie de la letra. Y muchas veces, mire, esas instrucciones no muchito nos van a gustar. Mire, ¿qué sucede cuando uno, si va al doctor, hermano, y uno es fanático de la Coca-Cola, se toma 6 en la mañana, 6 al mediodía y 6 en la noche? Y entonces lo primero que hace el doctor cuando va usted a un chequeo, le dice, lo primero que tiene que hacer, no más Coca-Cola, Sprite, nada de bebidas gaseosas, ni una chaparrita, nada. ¿Le gusta a uno? Si le dices, mire, lo primero que tiene que hacer, dejarle de echar todo el salero, si es lo que más le encanta, ¿verdad? Antes de empezar a comer. Dejar de comer picante, le dice, mire, lo primero que tiene que hacer es dejar de comer pan. Padre, siente así que se va en un vacío. Ay, no, es que yo pensé que me iba a decir que hiciera así 3 sentadillas en la mañana y me subiera en la patinetita esa y ya no. Entonces, mire, volvamos aquí, dejemos en paz a los comedores compulsivos de pan. Mire, entonces viene el año de la recuperación para este hombre llamado Mefiboset, y en el verso 10, aquí comienza, hermano, la recuperación, pero yo le decía que muchas veces la recuperación no se va a dar como nosotros pensamos, porque mire, de acuerdo a nuestro concepto, si Mefiboset estaba lisiado, ¿cómo sería la recuperación en nuestro propio concepto? Que él iba a volver a ¿qué? A caminar. Pero Dios dice, yo te voy a dar un tiempo de recuperación, pero no es necesariamente como tú lo concibes, pero sí es a la forma que Dios lo ha planeado. Y en el verso 10 dice David, tú le dice a su siervo llamado Siba, tú, tus hijos, tus siervos cultivaréis la tierra para él y le llevará los frutos para que el nieto de tu señor tenga alimento. Sin embargo, Mefiboset, nieto de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 nietos. Quiero que note 20 siervos, perdón. El verso 13 dice, mire que quiero que le prestemos mucha atención a esto. Pero Mefiboset moraba en Jerusalén, porque siempre comía a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Entonces, mire, aquí la recuperación no es que le llegó, hermano, que él comenzó a caminar nuevamente, sino que la recuperación de él vino de otra forma, sentándolo en la mesa del rey. Pero entonces, mire, cuando yo estaba estudiando esto, hermano, empecé a notar algo que yo nunca lo había visto. ¿Recuerda usted que hay un momento, hermano, cuando su hijo Absalón se levanta en contra del rey David y entonces hay un golpe de estado? Y entonces, mire, aquí leamos el capítulo 15, verso 14 del segundo libro de Samuel. Y David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque si no, ninguno de nosotros escapará de Absalón. Id deprisa, no sea que nos alcance pronto, traiga desgracia sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey le dijeron, he aquí tus siervos están listos para hacer todo lo que nuestro señor el rey quiera. Ok, entonces mire, ¿a quién le dio el aviso David? No, ¿cómo dice ahí? Es que por eso debemos de prestarle atención a los detalles. No dice solo a sus siervos, ahí encierra un absoluto. Dice, y David dijo a todos. ¿Quiénes son todos? Todos son todos. Los que estaban con él, ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Y en dónde estaba Mefiboset? Estaba en Jerusalén. Pero entonces mire, qué interesante que para que venga esa recuperación, le decía yo que nosotros debemos estar dispuestos, hermano, a seguir las instrucciones al pie de la letra. No debemos interpretarlas, sino que debemos, mire,
las instrucciones o las órdenes, los estatutos, no son para nuestra interpretación, sino que son para ejecutarlo simplemente. Por eso es como en el ejército, cuando firmes, el 700, el Cantinflas, media vuelta. Solo él hacía lo que quería, pero las instrucciones no son para interpretarse. Pero entonces mire, por eso yo le puse esto, que quiero que notemos estos detalles, hermano. Que David le dijo a todos sus siervos que estaban en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque si no, ninguno de nosotros, otro absoluto, escapará de Absalón. Y deprisa, no sea que nos alcance pronto y traiga desgracia sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y he aquí, los siervos le dijeron: he aquí, tus siervos están listos. Pero entonces mire, cuando el rey regresa, hermano, ahora en el capítulo 19, usted sabe que hay un tiempo donde se levanta una guerra entre el ejército de David y el ejército de Absalón, hermano, y Absalón es derrotado. Y cuando el rey David regresa nuevamente, dice: también Mefiboset. Mire qué interesante este detalle. Hijo de Saúl, descendió al encuentro del rey. No se había aseado los pies, ni recortado el bigote, ni lavado la ropa, desde el día que el rey se marchó hasta el día que el rey volvió en paz. Y entonces mire, el verso 25, sucedió que cuando vino de Jerusalén al encuentro del rey, este le dijo: ¿por qué no fuiste conmigo, Mefiboset? Y entonces mire, verso 26, y él respondió: oh rey, señor mío, mi siervo me engañó. Pues tu siervo se dijo: me aparejaré un asno para montar en él e ir con el rey, porque tu siervo es cojo. Pregunto, vamos a ver si me ha estado poniendo atención. David le dice en el verso 25: ¿por qué no te fuiste conmigo? Yo le pregunto ahora a usted: ¿por qué Mefiboset no se fue con el rey? Mire, él dice: mi siervo me engañó. ¿Pero por qué fue engañado? Ok, por ahí vamos bien. Ahí pégale una estrellita a tu mamá. David le dijo: ¿a quiénes, hermana Martita? Algunos siervos, a todos sus siervos: levantaos, idos de prisa, marchémonos. Y todos sus siervos dijeron: estamos listos para hacer lo que el rey ordene. Pero entonces en el verso 25, David le dice a Mefiboset: ¿por qué no te fuiste si yo le avisé a todos mis siervos? Ay, mi señor, es que aquel bandidazo de Siba me engañó. Pero por ahora la siguiente pregunta es: ¿por qué lo engañó? Mire, por aquí vamos más caliente. Ok, pero entonces mire, ¿sabe qué es lo que todos van bien? Y eso es lo que quiero que participe. Quiero despertar su atención, hermano, que nosotros no solo leamos las escrituras, sino que podamos, a través de la luz que el Espíritu Santo nos brinda, hermano, podamos entender por qué razón es que, mire, en el verso anterior le puse que Mefiboset recibe Siba le da una orden a David y le dice que él esté siempre en mi mesa. Y en el verso siguiente dice: y Mefiboset comía siempre en la mesa y moraba en Jerusalén. Pero entonces cuando el rey David da el anuncio a todos sus siervos y les dice: monos, ¿dónde estaba Mefiboset? No es que no entendió, sino no se fue, porque mire, la orden de David era que coma cuando pueda en la mesa, que esté siempre en la mesa. Entonces por eso la importancia, mire, por eso la importancia para que podamos tener una recuperación óptima es que no podemos dejar de atender a la mesa.
No podemos dejar de atender la mesa. Mire, quiero aclarar, hermano, que no estoy hablando, pastor, y si yo trabajo y no puedo venir, mire, sí, entendemos que hay responsabilidades, pero especialmente sabiendo que estamos en el final de los tiempos, hermano, debemos estar atentos a las instrucciones, a lo que el Espíritu Santo habla a la iglesia. Seguramente, hermano, cuando David, mire, no me vaya a decir, pastor, ¿y en qué verso? Sino que estoy observando, hermano, a través de lo que están conversando. ¿Por qué razón David le dice, ¿por qué no te fuiste conmigo? Es que a mí me engañó mi siervo, sí, pero ¿por qué le prestaste atención a otra voz? Porque no pusiste atención a mi voz. Porque en ese momento cuando David dice, vámonos, sí, mi señor, pero señor, ¿usted cree que David no sabía que Mefiboset tenía una condición especial? Si él hubiera estado en la mesa, ¿usted cree que el primero hubiera dicho, a ver, los pleteos, esos que están bien maiceados, que comen plátano frito en la mañana, agarren a dos así, de esos que están bien tallullos y me cargan a Mefiboset? ¿O usted cree que David dijo, vámonos? No. David hubiera prestado atención y si Mefiboset hubiera estado ahí, le hubiera dicho, vení papadito y te voy a poner en mi caballo real, pero tú no te quedas aquí. Entonces seguramente, hermano, Mefiboset comenzó a desatender la mesa. Por eso la importancia, hermano, que nosotros no desatendamos la mesa. Pastor, y si yo no puedo llegar, mire, ahora no tenemos pretexto. Tenemos, hermano, a través de los medios, a través de las diferentes plataformas digitales, para que nosotros estemos prestando atención a la mesa. Mire, no solo el mensaje, sino desde que comienza el servicio, que es lo que el Espíritu Santo está hablando a través de los dones. El Espíritu Santo está diciendo, es tiempo de reconciliación, es tiempo de que dejemos de estar con pleitos, con contienda. Y ahora viene el consejo de la palabra, es tiempo de recuperar nuestro andar. ¿Cómo? Arreglando nuestra casa, asumiendo nuestra responsabilidad, ocupándonos. Pero ahora el siguiente elemento para la recuperación es no faltar a la mesa. No faltar a la mesa, ¿para qué? Para que nosotros, hermanos, no seamos engañados. Ay, no es que el siervo me dijo, sí, pero por eso había una voz autorizada. ¿Cuál era la voz autorizada? La voz de David. Esa era la voz que Mefiboset tenía que atender, hermano. Pero mire, ahora quiero que veamos este otro ejemplo. Quiero que vayamos al libro de Jueces, capítulo 16, verso 22. Pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo después de rasurado. Ok, aquí estamos hablando de Sansón. Recuerde que Sansón, hermano, había perdido su fuerza. Y mire, quiero que cuando a usted le pregunten en dónde estaba la fuerza de Sansón, no vaya a decir en sus cabellos. No estaba en sus cabellos. La fuerza de Sansón estaba en su consagración. Porque si no, los que ya se nos está cayendo de antes sin fuerza anduviéramos. Él no podía pasar navaja sobre su cabeza debido a que él era un nazareo. Diga conmigo, nazareo. No es lo mismo nazareno que nazareo. Un nazareo, según el libro de Números, capítulo 6, era un voto de consagración. De cualquier tribu, hermano, podían tomar ese voto y eran dedicados a servir a Jehová, hermano, sin pertenecer a la tribu de Leví. Entonces su fuerza, hermano, no radicaba en su melena, como en los comerciales, no. ¿En dónde estaba su fuerza, hermana Angie? En su consagración. Hermana Ingrid, ¿dónde estaba la fuerza de Sansón? En su consagración, no en su congregación, es que dice la traba se me lengua, ¿verdad? Cuando me pregunta. Entonces, mire, la fuerza de él estaba en su consagración, pero definitivamente, hermano, mire, dice el verso 22, pero entonces el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Es decir, hermano, que después de que él fue tratado,
Después de que él tiene ese proceso, hermano, como esas olivas que son puestas, hermano, en la rueda de molino. Y entonces, miren, ni modo. ¿Quién, hermano, cuando está pasando la prueba, hermano, el Niágara en bicicleta, no se consagra nuevamente? Y entonces él comenzó a consagrar, porque mire, Sansón, hermano, había nacido para ser un juez, un libertador, pero vemos, hermano, que comenzó a vivir de una manera desordenada. Comenzó a andar en los viñedos. Mire, si a él le prohibieron beber sidra, beber vino, ¿qué estaba haciendo en los viñedos? Ay, no, aquí vengo a evangelizar. Dice la Biblia que se andaba enamorando, hermano, tenía encuentros con mujeres de la vida fácil, hermano. Se enamoraba de las filisnenas. Y entonces, hermano, ni modo, va perdiendo su consagración, hasta el punto cuando dice la Biblia que él dijo, saldré nuevamente como en otras ocasiones, pero el Espíritu del Señor se había apartado de él. Pero entonces cuando está siendo tratado, ni modo, vuelve su consagración. Comienza a crecer nuevamente el cabello después de rasurado. Pero entonces mire, ¿cómo viene la recuperación? Porque él, de alguna manera, hermano, usted sabe que a él los filisteos le quitan los ojos y ya no podía andar. Pero entonces, ¿cómo viene la recuperación para él? Mire lo que dice, leamos el verso 26. Sansón dijo entonces al joven que lo llevaba de la mano, tú guíame, ayúdame a tocar las columnas que sustentan el templo para que pueda apoyarme en ellas. Ok, entonces mire, se recuerda que al apóstol Pedro le dicen, cuando eras joven, ibas a donde querías, tú te vestías, pero cuando seas viejo, cuando hayas madurado, porque aquí lo que Sansón recupera, no solo recuperó la fuerza, sino que, mire, es que ni modo, hermanos, si los tunazos no nos hacen madurar, ya, ¿qué nos va a hacer madurar, hermano? Por eso, sí, aún, hermano, en nuestros tropiezos, en nuestras caídas, en nuestros fracasos, hermano, no es una pérdida absoluta si nosotros logramos adquirir un grado de aprendizaje. Si no salimos igual de ese tropiezo, si no salimos igual de ese error, de ese fracaso, hermano, entonces seguramente Sansón no solo recupera la consagración, sino que también alcanza un grado de madurez, porque a Pedro le dijeron, cuando seas viejo, extenderás tus manos, otro te vestirá y te va a llevar. Entonces, mire, ¿qué es lo que ahora hace Sansón? Mire, usted sabe que si había algo que tenía que ser trabajado en él, era el orgullo. Era el orgullo. Sansón, mire, Sansón no necesitaba de nadie, hermano, para poder hacerse justicia. Mire, hasta en una ocasión dice que no tenía qué arma para poder defenderse, con una quijada de burro. Mató a 1000 filisteos. Imagínense si agarra el burro entero, dijeron por ahí, ¿verdad? ¿Cuántos mata? En otra ocasión lo hacen enojar, amarra 300 zorras, les prende fuego, les echa a perder sus sembradíos. En otra ocasión se enoja, arranca las puertas de la ciudad, se las lleva a tirar, hermano. Entonces Sansón no necesitaba ayuda de nadie. Pero cuando alcanza la fuerza, producto de un trato, de un proceso divino, y no solo recupera la fuerza, sino que adquiere madurez, entonces ahora dice, para poder recuperar su andar, ya no iba a andar donde él quisiera. Cuando eras joven, ibas a donde querías, tú te vestías. Cuando hayas madurado, extenderás las manos, otro te vestirá y te llevará. Y entonces mire, dice, y Sansón dijo entonces al joven que lo llevaba, ¿cómo lo llevaba? Es decir, después de un tropiezo, hermano, después de un trato, hermano, donde Dios tiene que trabajar con nosotros, queremos recuperar el andar. Sí, déjenme salir corriendo. Tranquilo, chavo, te tienen que llevar de la mano. Ay, no es que yo soy el pipiripau, ni modo. Te tienen que llevar de la mano. Y él le dice, mire, como adquirió no solo la consagración, sino que maduró, le dice al joven, tú, guíame.
Y mire, ¿quién tenía más experiencia? ¿Quién tenía más fuerza? Pero ¿quién lo está guiando? Un joven. Le dice, tú, guíame, ayúdame a tocar las columnas que sustentan el templo para que pueda apoyarme en ellas. Pero mire, me gustó mucho, hermano. La Biblia de las Américas dice, entonces Sansón dijo al muchacho que lo tenía de la mano, déjame palpar las columnas sobre las que el edificio descansa para apoyarme en ellas. Es decir, que en otro tiempo, ¿en qué se apoyaba Sansón? No ve los grandes conejotes de aquí que en su fuerza, mire, dice así, nadie le atinó, Padre Santo. ¿En qué se apoyaba Sansón? En su fuerza. Pero ahora, ¿en qué se quiere apoyar? En las columnas, porque alcanzó madurez. Y entonces, mire, fíjense que cuando nosotros vamos al diccionario, hermano, el que lo está guiando es un Nahar. En alguna ocasión hablamos acerca de las Nahar, que fueron las doncellas encargadas de poder adiestrar a Ruth, la moabita, para que ella las imitara, para que ella siguiera su ejemplo. Pero entonces, mire, aquí en este caso, hermano, la palabra Nahar quiere decir sirviente, también muchacha de amplitud similar de edad, quiere decir, mire, pequeño, muchacho, servidor, siervo, pero también quiere decir pastor. Para poder recuperar el andar, después de que hemos sido impedidos, nos van a asignar a un Nahar para que nos pueda tomar de la mano y pueda llevarnos a apoyarnos, hermano, ya no nuestra prudencia. Fíate de Jehová con todo tu corazón y nunca te apoyes en tu propia prudencia. Entonces aquí lo están guiando, hermano, para que él pueda apoyarse sobre las columnas, hermano. Y dice la Biblia que cuando él hizo esto, mató más filisteos de los que mató en toda su vida. Pero ¿sabe qué? Para que él pudiera cumplir ese propósito, fue necesario que él muriera. Para que podamos dejarnos guiar, para que Dios cumpla su propósito, necesitamos morir. Morir al yo, morir a nuestros deseos, morir, mire. Aquí voy a ir aterrizando ya, voy terminando con esto, hermano. Y aquí quiero que observemos una recuperación en el andar, aunque en el caso de Jacob, hermano, Jacob físicamente no estaba impedido de poder caminar. Quiero que leamos, por favor, el capítulo 32, verso 25. Lo vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tomó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Ok, entonces mire, dice, usted conoce la historia. Jacob podía andar correctamente, hermano, no tenía ningún hándicap, no estaba incapacitado, hablando físicamente, pero espiritualmente, hermano, Jacob no caminaba bien. ¿Cuál era la naturaleza de Jacob? ¿Cómo? Usurpador, engañador. Mire, Jacob, hermano, era tremendo. Amaba la bendición, pero desafortunadamente, hermano, en su caminar no había sido el más adecuado para poder obtenerlo, para poder obtener la primogenitura. Hacía sus trucos, ¿verdad? Puro como los de la bolita. Para poder obtener la bendición. Usted sabe, hermano, que no era Halloween, pero se disfrazó. Se disfrazó de su hermano Esaú. Para poder obtener su salario, hermano. Usted sabe que, mire, Labán era tremendo, hermano, porque es que, mire, cuando a veces uno es tremendo, Dios le pone otro más tremendo para que lo pula uno. Y entonces lo mandan allá con Labán, hermano, y es de Labán. Labán dijo, para uno que madruga, uno que no duerme.
Y entonces le cambiaba el salario, hermano, y ahí entre los dos, hermano, aquel le decía, ¿cuál será mi salario? Dame las ovejas manchadas. Y entonces venía en la noche Labán, quitaba todas las ovejas, hermano, moteadas, manchadas, se las llevaba a 3 días de distancia. Y entonces venía Jacob y agarraba las más robustas y las ponía a parear y ponía unas varas, hermano. No sé qué revelación recibe, que al aparearse ahí en los abrevaderos de esa forma, pero mire, no era listo, porque las más debiluchas las dejaba que se aparearan así, las más robustas las hacía de esa forma, y empezaban a dar ovejas moteadas, negras, rayadas, robustas. Pero entonces, aunque físicamente no estaba impedido, espiritualmente no caminaba bien, tenía que recuperar su andar. Pero entonces, aquí en el verso 25, hermano, usted conoce que todo el campamento, los 2 campamentos que él dividió, ya han avanzado, hermano, y él se queda solo. Y cuando cruza el vado de Jabot, entonces, hermano, él tiene un encuentro con el ángel. Y él comenzó a luchar con Dios, hermano, dice la Biblia. Pero mire qué interesante. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, le tocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Y entonces mire, aquí me gustó mucho, creo que si no me equivoco, si alguien me ayuda a corroborar, creo que es el verso 27, pero solo quiero que corroboremos, posiblemente yo anoté mal el versículo, pero dice este versículo, y le salió el sol cuando pasaba por Peniel. ¿Cuál es, mijo? 31, aquí lo ponemos. Ok. 32, 31 dice, y le salió el sol cuando pasaba por Peniel y cojeaba a causa de lo descoyuntado de su muslo. Entonces mire, en la recuperación de su andar, antes de que él tuviera ese encuentro con Dios, ¿cómo era su andar? Era normal, tal vez hasta tenía bonito andar, ¿verdad? Pero después de ese encuentro con Dios, en lo físico, hermano, ¿cómo sería su andar? Porque mire, a veces, hermano, o las hermanas tal vez a veces solo tantito oraron 3 minutos y ya cuando se levantan ya se les durmieron las piernas. Y ya así, uno ya no puede caminar bien. Ahora mire, dice ahí que el ángel le tocó, le dislocó la coyuntura, es decir, que se le zafó el hueso. Se le zafó el hueso. Mira, hay algunos futbolistas, hermano, que no sé si se recuerda ese ejemplo, ¿verdad? Ahí en el Mundial le dieron una patadita a aquel brasileño, ¿cómo se llamaba? Que jugaba en el Barça, que hasta su camisa tiene, no sabe, ahí colgadas. Y mira, ahí en el Mundial, como un empujoncito le dieron y como 20 vueltas dio, hermano. ¿Cómo caminaría alguien que se le zafa el hueso del muslo, hermano? Mira, habrá sido agraciado su andar. ¿Cómo hermano? No sé, no sé cómo habrá caminado, hermano. Terrible, terrible a los ojos del hombre, pero a los ojos de Dios, hermoso en su andar. Mire, búscame ese verso, papito. Dice que hay 4 cosas en el libro de Proverbios que son de hermoso andar. Son de hermoso andar. El león, el ciervo, el gallo, el rey. Mire, busquémoslo ahí porque quiero leérselo. ¿Proverbios qué? Proverbios 29. Vamos a ver, dice el apóstol. Proverbios 29, 33. Es que quiero que lo veamos, hermano, porque, mire, en lo natural, hermano, 29, ¿qué, mijo? 30. Ok, mire, dice aquí. Es decir, mire, en lo natural, a los ojos del hombre, hermano, definitivamente le debe haber quedado un andar horroroso.
Más si caminaba así como que era así algo creidito, ¿verdad? Como que andaba con resortes en los pies, no sé. Porque ni modo, hermano, dice que el hombre había prosperado en sobremanera. Cuando salió de la casa de su padre, no tenía nada, venía huyendo. Y cuando viene de regreso, hermano, tuvo que dividir los campamentos. Tenía abundancia de ovejas, tenía siervos. Mire, tenía 4 mujeres y un camino. Tenía 11 muchachitos o 10, hermanos. No sé si ya había nacido Josecito, pero por lo menos tenía 10 muchachitos, hermanos. Mire, su autoestima debe haber estado elevada. Le decían don Jacob. Y entonces, mire, cuando lo tocan, hermano, ¿cómo se habrá sentido don Jacob? Pero ¿sabe qué? Caminar no agraciado a los ojos del hombre, pero un caminar hermoso. Porque aquí dice Proverbios 30:29, hay 3 cosas majestuosas en su marcha. Mire, en algunas versiones dice que son de hermoso andar. Hay 3 cosas rectas en su caminar, dice la Biblia Peshita. Mire, la Biblia Reina Valera dice, hay 3 cosas hay de hermoso andar, y la 4ª pasea muy bien. 3 cosas de hermoso andar. Bueno, mire, hay 3 cosas majestuosas, dice la Biblia de las Américas, en su marcha, y una 4ª de elegante caminar. El león poderoso entre las fieras, que no retrocede ante ninguna. Es decir, hermano, que es alguien que, mire, aunque vengan los problemas, hermano, si nosotros vamos a recuperar nuestro andar, hermano, dice la Biblia que nosotros no somos de los que retroceden, sino que somos de los que permanecen para salvación. Porque si alguno retrocede, dice la Biblia, el tal no agradará a mi alma. Entonces, mire, no importa lo que nosotros tengamos que atravesar, hermano, no podemos retroceder. No podemos retroceder. La senda del justo tiene que ir de aumento en aumento. Tenemos que seguir avanzando, hermano, hasta que nosotros atravesemos el desierto y lleguemos al monte de Dios. Nosotros no podemos estar claudicando entre 2 pensamientos y si regresamos a Egipto, no, mire, por eso el Señor, cuando cruzaron el Mar Rojo, volvió a cerrarlo. Por eso cuando iban saliendo, mire, ¿sabe qué hizo Dios? Incitó el corazón de Faraón con su ejército, porque Dios sabía, hermano, que previo al cruce del Mar Rojo, muchos iban a querer regresar a Egipto. Ay, sí, a ahogarnos, no, yo, peor que yo ni siquiera sé nadar. Si hasta en la orilla de la playa me revuelga, ahí me ahogo. Hasta en la tina me he estado ahogando y Moisés nos trae aquí frente al Mar Rojo. Entonces muchos iban a tener el deseo de regresar y entonces ni modo, incitó el corazón de Faraón y venía, hermano, sacándole chispas al machete. Tuvieron que cruzar porque iban a tener el deseo. Nosotros, hermano, no somos de los que retroceden. Ay, pastor, pero ¿y si se pone duro? Mire, le cuento que esto se va a ir poniendo cada vez más duro. Pero para esta hora fuimos preparados. Para este tiempo, hermano, para el tiempo final. Y no nos han dejado solos. Él dijo que el Espíritu Santo estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y por eso tenemos que recuperar nuestro andar, hermano, a la manera del león, que no retrocede. No retrocede. A veces nosotros nos hacen una mala mirada. Ay, no, el león poderoso entre las fieras, el gallo, mire, que pasea erguido. ¿Cómo dicen otras versiones? El gallo. El ceñido de lomos, dice la Biblia Reina Valera. El ceñido de lomos. ¿Qué significa estar ceñido de lomos? Significa que hay que estar con los pantalones bien puestos. Pastor, y las hermanas, pues amárrese la falda bien puesta. Pongámonos
vistámonos con la panoplia, ¿verdad? Toda la armadura del Espíritu, con el cinturón de la bien ceñido. Mire, a veces hasta es chilero porque a uno le sume la panza y entonces ya puede uno andar así, puro el gallo, ¿verdad? Pero si uno no anda ceñido, todo se desparrama. Ceñido, ceñido, el gallo que se pasea erguido. ¿Por qué? Porque va ceñido de lomos, ceñido con el cinturón de la verdad. Cinturón, por eso, mira, ante todo, aunque por un momento, hermano, sea difícil, busquemos la verdad, porque la verdad nos hace libres. La verdad nos liberta, y aunque por un momento sea triste, sea vergonzoso, sea doloroso, por eso David dice en el Salmo capítulo 32, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidades, aquel cuya transgresión ha sido perdonada, porque mientras callé, mis huesos se envejecieron. Pero en el momento que él confiesa y dice, es cierto, yo me comí esa tuna y cóbrenmela, y entonces viene el tiempo de la recuperación. ¿Cuál es la forma, hermano, para que nosotros no podamos caminar erguidos? Cuando no hay verdad en nosotros. Cuando el enemigo sabe que en cualquier momento, así puro balón, y dice, ahorita lo desinfla uno, pero cuando estamos caminando en la verdad, cuando estamos en pos, en búsqueda, mire, el rey, el macho cabrío dice, ¿cómo dicen otras versiones? Veamos, porque ese no mucho me gusta, pero el macho cabrío, no, menos, mire, porque a muchos les puede ser piedra de tropiezo. Pero bueno, un macho cabrío, hermano, no nos está hablando de esa entidad horrorosa, sino que un macho cabrío era el punto donde se podía ofrecer, hermano, un animal como ofrenda que había logrado alcanzar esa madurez. El que ha alcanzado, por eso no era un corderito, sino que era un macho cabrío que ya había desarrollado, hermano. Por eso nos habla de la madurez. Para que podamos tener un andar hermoso, hermano, necesitamos madurez. Y es que, mire, vuelvo a la carga, hermano, a recordarle que esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Por eso la Biblia dice, el que persevere hasta el final. Aquí no se trata de que, ya corrí 300. No, aquí no va a haber galardón si no llegamos a la meta. Y para poder llegar a la meta, hermano, nosotros necesitamos madurar. Necesitamos dejar esas actitudes infantiles, hermano, que de todo queremos claudicar. No, hermano, aquí, mire, en lo único que nos parecemos a la mafia es que no se aceptan renuncias. No se aceptan renuncias, hermano. Aquí no hay renuncias. Ay, pastor, si a renunciar iba, pues no se la aceptamos. No se la aceptamos. Y si alguno viene débil, si alguno viene enfermo, que pida oración. Y la oración eficaz del justo puede, hermano. Por eso, mire, denle un fuerte aplauso al Señor. Por eso la importancia de que nosotros permanezcamos en ese vínculo de la unidad, porque la Biblia dice, si uno cae, otro lo va a levantar. Pero el que está solo, cuando caiga, ¿quién lo va a levantar? Por eso debemos permanecer. Y el rey dice, cuando tiene el ejército con él. El rey, cuando tiene el ejército con él, es de hermoso andar. Mire, por eso aquí esto nos habla también del vínculo precioso de la unidad. Miqueas capítulo 5 dice, agrúpate en tropas, oh hija de guerrero. Ese es el tiempo, hermano, de que nosotros estemos agrupados en tropas. Porque en el cuarto nivel, en la cuarta grada, que a la iglesia se le identifica en el capítulo 6 del libro de Cantares, hermano, es como un ejército.
en orden, como un ejército con banderas tremolantes, hermano. Entonces, mire, tal vez en lo literal, hermano, nos van a colocar un andar feo. ¿Y sabe para qué es esto? Si me ayudas, hijito, yo ya he concluido. ¿Sabe para qué es esto? Para que no se nos olvide. Para que no se nos olvide. Para que no se nos olvide. ¿Por qué cree usted que le dicen? ¿Por qué no solo el Señor le dijo, levántate y vete a tu casa? ¿Por qué razón le dice, llévate tu cama? ¿Por qué razón le dice al otro, haz tu cama? ¿Por qué le dice al otro, toma tu camilla? Para que, como testimonio, para que no se nos olvide, hermano. Para que nos recordemos, mire, no solo nos recordemos, hermano, de por qué razón nosotros fuimos impedidos de nuestro caminar, sino para que nosotros nos recordemos, hermano, que no fue por nosotros, sino que fue por la gracia, por la misericordia de nuestro Dios, que el Señor, mire, el Señor va a tocar nuestro muslo. Y quizás en lo natural parecería que quedamos inhabilitados, pero a los ojos de Dios vamos a ser de hermoso andar. No vamos a retroceder, vamos a caminar erguidos. Por eso el salmista dice, muchos se levantan contra mí y dicen, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria y eres el que levanta mi cabeza. El Señor nos va a dar una recuperación en nuestro andar para poder recuperar la consagración, para poder adquirir madurez, para poder obtener esa responsabilidad, que estemos ocupados, hermano, y que podamos todas estas cosas trasladarlas a nuestra casa, a los que están alrededor nuestro. Que el Señor nos ayude. Ayúdanos, papito lindo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Queremos, Señor, que nuestro caminar sea cambiado, que sea transformado. Señor, ayúdanos a vernos no como nosotros nos consideramos, Señor. Ayúdanos a vernos reflejados a través de ese espejo que es tu palabra, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor, te lo suplicamos con todo nuestro corazón, que podamos recuperar el andar, pero que lo hagamos como a ti te agrada, Señor. Queremos caminar de la manera correcta, como decía la Sulamita, atráeme. Y entonces en esa recuperación del andar, en pos de ti correremos. Oh, Rikira Bramas, Aira Ramas, ojalá. Eso es, digámosle con ese coro. Guíame, Señor, yo anhelo estar. Prometiste acercarte a mí. Si yo me acerco a ti, yo pongo a un lado los problemas y me gozo por vez más, dígale, guíame, Señor, yo anhelo estar contigo. Tú prometiste acercarte a mí. Si yo me acerco a ti, yo pongo a un lado los problemas de hoy y me gozo porque en ti
ser guiados por ti. Tú prometiste acercarte a mí. Si yo me acerco a ti, yo pongo a un lado los problemas de hoy y me gozo. Porque en ti estoy. Yo anhelo estar contigo. Sí, Señor. Guíame, Señor. Yo anhelo estar contigo. Tú prometiste acercarte a mí. Si yo me acerco a ti, yo pongo a un lado los problemas de hoy. Y me gozo. Sí, Señor. Porque en ti estoy. Yo anhelo estar contigo. Así es. Por favor, Señor, te lo rogamos. Que sean afirmados nuestros pies, Señor. Si nuestras rodillas se han debilitado, si nuestros pies, Señor, debido a lo arduo de la jornada, debido a la intensidad del calor en la travesía del desierto, tus pies se han debilitado. Si debido a la desobediencia al pecado hubiera habido, Señor, una parálisis, Señor, un impedimento, Señor, que venga tu recuperación. Pero dile al Señor, Señor, que no venga como yo lo planeo, Señor. Porque muchas veces nosotros planeamos y decimos, así me voy a recuperar, voy a brincar, y posiblemente la recuperación será la manera de Mefiboset, estando sentado en la mesa, a la manera de Sansón, siendo guiado de la mano de una jara. Será la manera de un Jacob, dejando una marca permanente, dejando quizás en lo natural un caminar no agraciado a los ojos de los hombres, pero de hermoso andar delante de los ojos del Señor. Oh, Rikira Rabasai Rarama. Adquiriendo esa responsabilidad, dejando de culpar a otros, esperando que otros cambien, esperando que otros hagan, ocupándose entre tanto que voy. Ocúpate de estas cosas, que podamos cuidar el don de Dios que está en ti, que está en mí, avivándolo en esa búsqueda continua, sin doblez de ánimo, sin estar meditando y claudicando entre dos pensamientos, sino con un solo objetivo, y el objetivo es llegar a la meta. Llegar a la meta. Pero para poder pelear, para poder llegar a la meta, tenemos que pelear la buena batalla. Es cierto, habrá obstáculos, habrá entidades que se opondrán, habrá detractores, habrá burladores, seguramente los vamos a encontrar, pero es por ello que nosotros necesitamos guardar la fe, para que con ese escudo podamos apagar los dardos encendidos del maligno.
y podamos terminar la carrera. Oh, raprasto kira maiso kita ramando reveso alaba. Oh, ribiquita ramay raprasto kira mando reveso alarabaiso. Por eso Habacuc en el capítulo 3 verso 17 dice: aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque falte el producto del olivo, aunque la tierra no produzca labranza, aunque no haya vacas en los corrales ni ovejas en la majada, con todo yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como de siervo, como de sierva, para poder andar en las alturas. Oh, rabramando reverebe. Aunque las cosas no se den como nosotros hemos planeado, con todo yo me alegraré en él, yo me regocijaré en el Dios de mi salvación. Oh, Él fortalecerá mis pies para poder escalar. Oh, riquiraramanda rabazo, para poder subir a las alturas, para poder elevarme y ahí oír su dulce voz. Oh, riquiraramandore, oh, riquirararamay rabrasto queiro, oh, ramaramandore. En el nombre de Jesús, las rodillas endebles son afirmadas. Hoy rabrasto kiramando reveso. Hoy ramasto kiramando reveso. Esos pies cansados. Hoy rabramaso alabaraba. Hoy el Señor trae descanso a tus pies. El Señor sumerge tus pies en leche. El Señor los lava con vino. El Señor los lava con agua. Oh, riquirararamando. Oh, rabramaso alaramaisore. En el nombre de Jesús, el Señor los sumerge en el aceite, los baña con aceite. Oh, riquirararamando revereverebe. Oh, rabramas tu quitarrama. En esos 5 elementos son sumergidos: en el vino, en la leche, en la miel, en el agua, en el aceite. Oh, riquirararamando reverebe. Oh, riquirararamaso alabrama. Oh, rabramas tu quitarramandore. Oh, y rabramaso para la recta final. Hoy rabramaso alabarabaso, a la manera de Elías. Por esa comida divina se levantó y corrió 40 días y 40 noches. Terminó esa cuarentena divina. Oh, rabramaso alaramandore. Oh, como esos 40 años en el desierto, donde su pie no se hinchó, su vestido no se gastó. Oh, rabramasto quitarramaso alaraba. Oh, rabramasto reverebeque. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, coloca tus manos sobre tus pies. Comienza a profetizar sobre ellos. Que venga la fortaleza, que venga la fuerza, que venga la administración divina. No desmayaremos, no desmayaremos, no desmayaremos. Que entre el espíritu a los huesos. Ahora
Ahora, Señor, toda artritis. Ahora. Así como comienza de adentro hacia afuera, trayendo ese fortalecimiento. Aún los problemas físicos, en la autoridad de tu nombre, Señor, son impactados. Problemas de circulación, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hoy Ramaya, Kira, Rama, Soja, la Rama. Entra el Espíritu en los huesos. Entra. Oh Ramando, re, 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 re. Oh re, 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 que. Eso es. Son fortalecidos. Son fortalecidos. Son fortalecidos. Oh Rikira Mandore. Fuerza como el búfalo. Oh, sin desmayar. Caminaremos sin desmayar. Porque aún los muchachos caminan y se fatigan. Los mancebos corren y desmayan. Pero los que esperamos en ti, recibiremos nuevas fuerzas. Oh, seremos de hermoso andar. Seremos de un majestuoso andar, como el león. Oh, como el ceñido de lomos, como ese macho cabrío maduro, como el rey con su ejército. Oh, rabramando, re, 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 re. Ahí los que están a través de los medios de comunicación, ahí en sus casas, enviamos esta palabra también. Que recobren fuerza, recobren fuerza en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Oh, sí. Oh, rikirararara mandorere. No retrocederemos. No retrocederemos. No retrocederemos. Seguiremos hasta alcanzar la meta del supremo llamamiento. Oh sí. Oh sí. Oh sí. Aleluya. 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 A su nombre. A su nombre damos gloria. Oh, agrúpate en tropas, oh hija de guerrero. Oh, por eso el enemigo quiere amedrentarte, quiere debilitarte, porque él fortalece nuestros pies para que podamos cruzar del otro lado, para que podamos cruzar y trepar los muros. Aleluya, aleluya. Eso es. Vamos, subiré al monte de Jehová, yo subiré. Conquistaré la armadura. Vamos, despójate. Así
gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Así con sus manitas levantadas, antes de finalizar y declarar una bendición sobre tu vida, yo quisiera abrir la puerta del redil de las ovejas. Y si hay alguien que en esta noche quiere entregar su vida al Señor, si siente en su corazón esa voz, ese llamado, queremos abrir el altar para poder orar por ti. Gracias, Señor, gracias, gracias. Dios está tocando, está llamando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los tiempos de Dios son perfectos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor, gracias. Muchas gracias por lo que estás haciendo. Levanta tus manitas, hermano Padre. Hoy bendigo a tu pueblo, Señor. Y hoy vengo sellando estas palabras, estas promesas en las mentes y en los corazones de tus hijos. Hoy vengo cerrando la boca del saco con esta preciosa semilla, con la copa de plata, Señor, suplicándote, hazla fructificar al 100%. Y hoy te ruego, Señor, que nos lleves en paz, en bendición, que el ángel tuyo sea acampando alrededor nuestro y que nos defienda. Y desde ya atamos todo espíritu de venganza, todo contraataque, todo accidente, lo enviamos a los abismos. Y te rogamos, Señor, que así como se hace en el cielo y en la tierra, se haga también en nuestras vidas tu perfecta voluntad. Padre, te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. No sé si hay algún anuncio. Sí.